Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estéis escuchando. Dios les bendiga. De nuevo es una bendición compartir la palabra. Y esta es la tarde, noche del viernes aquí en España. Y los viernes siempre tenemos un estudio que compartir con vosotros. Yo tengo un estudio sobre la fe. Pero fíjense que es sobre la fe, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y no solamente sobre la fe, sino sobre orar y orar con fe, naturalmente. Las dos cosas van unidas, porque si tú haces una oración sin fe, ¿verdad? Es como una sopa sin ingredientes, ¿vale? Simplemente es agua. Bien, pues dicho todo esto, de nuevo me agrada estar con todos vosotros y espero y oro que el Señor bendiga su palabra. Y para eso sí vamos a orar unos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de nuevo por la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti y poder compartir tu palabra. Y rogamos que ésta traiga bendición a cada vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues quiero llevarles a Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 6. Hay una preciosa historia en este capítulo. Bueno, hay varias historias, pero la que nos tiene cuenta esta mañana para tratar el tema es entre los versículos 8 y 23. Y es la historia de Eliseo y los sirios. Y quiero leer la porción, y lo voy a hacer bastante rápido, porque quiero que tengáis noción de las cosas que voy a estar comentando y enseñando en este estudio. Por eso es importante tener el conocimiento de la escritura, ¿verdad? Para los que no lo tenéis y no conocéis el pasaje, y los que conocéis el pasaje, pues volver a tener memoria de lo que sucedió. Así que leo rápidamente. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón, el criado, del profeta. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo,
No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios añada bendición a su palabra. Naturalmente, estos pasajes de la Biblia, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, hablando de los dos tremendos y grandes profetas de Dios, el profeta Elías y el profeta Eliseo, fueron hombres tremendos, la verdad que sí, hombres que tuvieron una gran fe y una gran disposición para poder obrar en el nombre de Dios. Y grandes milagros fueron hechos de su mano. Pero, ¿sabéis una cosa? Ciertamente ni uno ni otro tuvo mucho éxito, ¿vale? Con los criados que les tocó tener en sus vidas, en su ministerio, ¿verdad? No fueron gente muy eficiente. En realidad fueron gente en muchas ocasiones sin fe, como en este caso del criado de Eliseo, o fue gente usurera, como en el caso de Elías, que solo quería buscar la ocasión para enriquecerse. Los sirios venían una y otra vez y atacaban a Israel. Era un azote contra Israel, ¿sí? Una y otra vez. Y el profeta Eliseo descubría de parte de Dios y le daba la noticia al rey en dónde estaban, en dónde acampaban, para que para nada y por nada el rey de Israel acudiera a ese lugar y no se enfrentase contra los sirios, porque en realidad tenían un ejército más preparado y más numeroso, estas cosas sucedieron varias veces, que siempre el rey de Israel sabía dónde acampaba el rey sirio, y se preocupó y no las tenía todas consigo, de tal manera que pensó que había un traidor en su ejército. Así que reunió a sus generales y les dijo: vamos a ver quién de vosotros está con el rey de Israel, y le declara cada vez en dónde vamos a estar, dónde vamos a acampar y dónde queremos presentar batalla. Y uno de ellos alzó su voz y le dijo: no, ninguno de nosotros es traidor, no, sino que hay un profeta en Israel, perdone. Hay un profeta en Israel. Y ese profeta, cada vez que nos movemos, le declara al rey de Israel dónde vamos, dónde acampamos y dónde vamos a estar. Y él rápidamente, el rey sirio, dijo: ¿y dónde está ese profeta? Porque, vale, me interesa acabar con él, para acabar con esta historia de una vez por todas. ¿Dónde está? Y le dijeron: está en la ciudad de Dotán. Y allí el rey sirio envió sus ejércitos, envió sus carros, envió sus caballos, todos bien perpetrados, para poder enfrentarse a un solo hombre. Es curioso, es muy curioso, porque no sé si pensaban que este profeta estaría rodeado del ejército de Israel, ¿no? Era el rey el que tenía el ejército, no el profeta. Pero bueno, allí les envió el rey sirio. Y esto sucedió durante la noche, que acamparon y rodearon la ciudad. Rodearon la ciudad.
En la mañana siguiente el criado se levanta temprano, como era su costumbre, para atender a las necesidades de su señor, el profeta Eliseo, y de pronto se asombra, se asusta, porque un gran ejército enemigo del ejército de Siria les rodea. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Le pregunta al profeta. ¿Qué haremos? Y naturalmente aquí se podían dar muchas soluciones humanas. ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a esconder? ¿Qué haremos? Bueno, pues vamos a huir. ¿Qué haremos? Vamos a entregarnos. ¿Qué haremos? No tenemos otra opción que morir. Pero las soluciones divinas siempre son diferentes. Además de ser diferentes, son convenientes para nosotros, apropiadas. Y las soluciones divinas vienen, en primer lugar, para que no tengamos temor, ¿verdad? No tengamos miedo. Dios quiere que vivamos confiados en Él, ¿verdad? Que echemos toda nuestra ansiedad, como dice Pedro, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El criado aún no había descubierto esta parte de la vida espiritual. Así que en el versículo 16, el profeta le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Wow. Seguro que el criado se queda plasmado y dice, ¿cómo? Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Explícate, que yo no entiendo nada. Solo estamos tú y yo. No hay más nadie. No hay más nadie. Y te has dado cuenta, has mirado ese gran ejército con carros y caballos y toda clase de armas que nos rodea. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y saben lo que hizo Eliseo en ese momento? Oro, oro, oro. La oración de fe. Y esta es una de las primeras oraciones que en este pasaje y en esta historia Eliseo hace. Y si os vais a dar cuenta, y al final espero que lo hagáis, esta batalla la ganó Eliseo orando. Aleluya, la oración es poderosa, orando. Y oró Eliseo, dice el versículo 17, y dijo, te ruego, oh Señor, que abras los ojos del criado, que abra sus ojos para que vea. Sí, muchas veces tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver, porque nuestros ojos están bloqueados con las circunstancias del mundo que nos rodean. Nos dejamos impresionar. El criado se dejó impresionar por ese gran ejército, por sus caballos, por sus carros, por sus armas. No veía a Dios por ninguna parte. Pensaba, estoy solo. Nunca estamos solos, porque el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo juzgas bien, si tú eres uno solo, mírate, tienes a 3 detrás de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Ya sois una multitud. Sois una multitud. El Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si tú estás delante de Dios y el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo están detrás, sois 4. Sois 4. Así que él oró, Señor, abre sus ojos. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tremendo! Y fíjense que inmediatamente la oración de Eliseo fue contestada. No siempre tenemos la respuesta de inmediato a nuestras oraciones. A veces tenemos que orar sin cesar. A veces tenemos que orar una y otra vez, pedir una y otra vez, pero tenemos que hacerlo sin desmayar. Porque de una u otra forma Dios nos va a dar la respuesta. Y la respuesta es la conveniente, la que necesitamos. Porque Dios conoce las circunstancias. Dios conoce mañana, el minuto siguiente. Así que cuando el criado abrió los ojos, no podía creerse.
lo que estaba pasando. En un abrir y cerrar de ojos, nunca mejor dicho la frase, de solo verse él y el profeta Eliseo, ahora ve todo un ejército con más poder que el que tenía el ejército enemigo. Había mucha gente, había muchos caballos y había carros, pero estos no eran carros como los de los sirios, eran carros de fuego. Carros de fuego. Y no era un fuego normal humano, ¿eh? Encendido con una cerilla. Era un fuego de Dios alrededor del profeta Eliseo. Qué tremenda experiencia. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿verdad? Porque, parémonos un momento, la visión de la gente a caballo, la multitud del ejército, los carros de fuego, esa visión la vio el ejército sirio. No, 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 no. No, solo lo vio el criado, solo vio el criado. Así que cuando los sirios descendieron a Eliseo, de nuevo Eliseo ora. Y esta es la segunda vez. Recuerden, estamos hablando, este estudio tiene que ver con la oración y tiene que ver con la fe. Porque orar sin fe no vale para nada. Así que ora por segunda vez al Señor y le dice, te ruego, versículo 18, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Antes dijo, te ruego que abras los ojos del criado para que veas. Y ahora ora lo contrario. Y le dice, pon ceguera en los ojos del ejército sirio. Hazles ciegos para que no vean. Y los hirió el Señor con ceguera. Versículo 18 estoy leyendo. Conforme a la petición de Eliseo. ¿Cómo me encanta esta expresión? Conforme a la petición de Eliseo. Sí, Dios nos da lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas, aunque a veces no somos conscientes de ello. Nos da lo que necesitamos. Y Eliseo necesitaba que todo este ejército se cegara para que no pudiera verles y acabar con su vida y la de su criado. Después de que todos estaban ciegos, de que ya no podían ver para nada lo que estaba pasando, era otra situación completamente anómala, porque al profeta sí lo vieron y sí lo oyeron, y a su criado también. Y después Eliseo les dice, muchachos, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Venga, seguidme, yo os voy a dirigir, porque yo sé dónde está. Así que yo os guiaré a ese hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Por qué a Samaria? Porque el rey de Israel en ese momento estaba acampando en Samaria. Así que los guió a Samaria y allí los situó en la plaza central de la ciudad. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo al Señor. Tercera oración de Eliseo. Señor, abre sus ojos. Y abrió sus ojos y miraron. ¿Y qué descubrieron? Se hallaban en medio de la ciudad de Samaria, pero eso no era lo peor. Lo peor es que el ejército del rey de Israel les rodeaba. Y cuando el ejército del rey de Israel vio a todo el ejército sirio allí en sus manos, ¿verdad? ¡Ja! Le dijo al profeta, los mataré a todos. Voy a acabar con todos. Esta es mi ocasión. Se le había puesto en bandeja la ocasión para acabar de una vez por todas con las acometidas del rey sirio. Así que voy a acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Y Eliseo le dice, no. Fíjense, las soluciones humanas no funcionan. Las soluciones humanas no tienen nada que ver con el plan y el propósito de Dios. Aunque muchos piensan
que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios de batalla, que Dios es un Dios de muerte. No siempre, no siempre. Y cuando lo ha hecho, ha tenido sus razones espirituales y sus designios y propósitos para hacerlo. Pero esta no era la ocasión. Esta no. ¿Por qué matar así, a sangre fría, a un ejército a su merced? Un ejército que fue dominado por la oración de un solo hombre, uno que creía en Dios, uno que tenía fe, uno que sabía orar. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a orar con fe, como Eliseo. ¿Sí? ¿Por qué acabar con ellos? Y Eliseo, en versículo 22, les respondió, no, esa no es la manera. No los mates. Esa no es la manera, esa no es la forma. Fíjate lo que va a pasar. No está escrito en el versículo 18, pero mírate lo que va a pasar. Si tú les matas, ¿ok? El rey de Siria se va a levantar en ira y va a enviar otros ejércitos contra ti. Y esto no va a parar nunca. Esto no va a parar nunca. Así que esta no es la mejor idea. La mejor idea es la que viene de Dios. Y el profeta de Dios, los hombres de Dios, los espirituales, los que tienen plena comunión con Dios, los que saben orar con fe, como el profeta Eliseo, tienen la respuesta adecuada. Y le dice, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Le pregunta al rey. Y claro, esta era una pregunta para que el rey la respondiera. Y sabía Eliseo de todas formas lo que iba a responder. Porque el que se coge cautivo en una lucha, en una guerra, no se le mata. Es un cautivo. No se le mata. No es así como se acaba con los cautivos que has cogido. No. Entonces, Eliseo toma el control. Eliseo siempre ha tomado el control. Siempre ha estado en control. Los hijos de Dios estamos en control. No porque tengamos poder en nosotros mismos, sino porque tenemos el poder de Dios con nosotros. Y Eliseo tomó el control de la situación. Después de todo, ¿quién había hecho posible que el ejército, todo el ejército sirio, estuviera allí en medio de la plaza? Él. Les había traído él. Así que tenía todo el derecho de dar su opinión y decidir qué hacer o qué no hacer. Y le dice al rey, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Y vuelvan a sus señores. Luego que se hayan satisfecho con pan y agua, que coman abundantemente, diles adiós, Dios os bendiga, id en paz, regresar. Esto a veces parece cosa de locura, ¿verdad? Tienes a mano un ejército y puedes acabar con él y puedes pensar que esa es la solución. Sin embargo, insisto, las soluciones de Dios van por otro camino. Van por otro camino. Y para terminar, el versículo 23 dice, entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, y me doy por pensar que aquel rey después de todo fue generoso, porque tan solo Eliseo le había dicho, ponles pan y agua. Pero el siguiente versículo dice, y se les preparó una gran comida. Es decir, se les dio un banquete. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Los dejó ir libres. Los envió. Y ellos regresaron a su señor, al rey de Siria. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, amigos, es lo siguiente. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
¿Veis el trato? Si el rey hubiera acabado con ellos allí mismo en la plaza de Samaria, entonces la guerra estaría hasta el día de hoy. Pero al oír y obedecer la voz de Dios, y la voz de Dios estaba a través de la voz del profeta Eliseo. Los profetas en aquel tiempo nos hablaban con la voz de Dios. Y al haber oído la voz de Dios, ponles comida, ponles de comer y de beber. Y lo hizo generosamente, porque les preparó un gran banquete. Y luego obedeció al profeta, les dejó ir en paz para que regresaran a su señor, al rey de Siria. Y la frase que hay que subrayar ahí, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Solución a un problema que era un quebradero horrible de cabeza para el rey de Israel, para toda la nación, para todos los habitantes de Israel. Porque cuando estos ejércitos venían, arrasaban con todo. No solo eran las muertes que conferían, eran los pueblos, las ciudades y las casas que quemaban, eran las cosechas y el ganado que tomaban para sí, el oro, la plata y todo lo que tenían de valor. Arrasaban con todo, pero nunca más. Se acabó. El problema se acabó. ¿Cómo y por qué se acabó el problema de esa manera? Bueno, se lo debemos a un hombre que nos da lecciones. Este hombre es Eliseo. Este hombre ora y llora con fe. Y en este pasaje ora 3 veces. Y cada una de sus peticiones eran contestadas de inmediato. Y esto es lo que trajo la victoria. La oración es la que trae la victoria. La oración con fe es la que produce el avivamiento. Que las almas sean salvas. Que las almas sean sanadas. Que los problemas se resuelvan. Que tus situaciones lleguen a un final, como la situación que Israel estaba viviendo con los sirios. No sé qué clase de situación tú estarás viviendo. No sé qué clase de problemas estarás enfrentando. Y seguro que muchos en este momento, en esta hora, tienen que ver con el coronavirus, ¿cierto? ¿Verdad? No me engaño. No me engaño, porque esta pandemia está trayendo dificultades a nuestras vidas. Confinamiento en nuestras casas, pérdidas de trabajo, no hay entradas económicas y posiblemente en este mismo momento en que estamos viviendo, estoy hablando ahora del momento nuestro en España, no sea el momento más terrible. Quizás cuando todo termine y nos encontremos en que no tenemos trabajo, que no hay trabajo, que hay un porcentaje altísimo de parados, de que no tenemos nada, absolutamente nada, ni para pagar nuestra renta de nuestra casa, ni los gastos de luz, agua, gas o teléfono, de que no tenemos siquiera dinero para comprar más comida y que no tenemos trabajo, no tenemos nada. Esas quizás sean las situaciones más difíciles a las que nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar. Y yo te digo en esta mañana, como Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo. No tengas miedo. Ora a Dios, ora a tu Dios, ora a mi Dios. Órale con fe. Pídele con fe. Con certidumbre de fe en tu corazón. Oyendo a la palabra de Dios, que todo lo que me pidierais en mi nombre, yo lo haré. Creyendo en la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Miren el ejemplo de Eliseo. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, la puerta se abre.
¿Quieres que se abra la puerta de Dios de par en paz para bendecirte? Ora. Ora como Eliseo. Ora con fe como Eliseo. Ora con fe como Elías, que se puso allí en la montaña y se clavó de rodillas en el suelo y le dijo a su criado, ve y mira hacia el mar. Y el criado fue y miró y dijo, ¿qué ves? No veo nada. Nada de nada. El cielo está limpio. No se ve nada en la lejanía, en la profundidad del mar. No hay nada, no hay nada. Y Elías le dijo, vuelve hasta 7 veces. Mientras él estaba intercediendo. Y a la séptima vez, no la primera, no la segunda, no la tercera. Quizás tengas que pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántas veces, pero sigue creyendo, sigue confiando, Dios lo hará. Y a la séptima vez que el criado de Elías fue, miró el horizonte y de pronto vio y volvió a mirar y vio como una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y fue rápido y se lo dijo a Elías, veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sale del mar. Y Elías se levantó, su oración había acabado. Su oración ya tuvo la respuesta. Se levantó de su estatus de oración y le dijo al criado, ve y dile al rey que corra rápido porque una gran tormenta viene. Y no había llovido durante 3 años sobre la tierra. Y en un abrir y cerrar de ojos el cielo se encapotó y comenzó a caer una gran lluvia. ¿Puedes creerle a Dios? ¿Puedes creerle? ¿Puedes orar a Dios como Elías oró? ¿Puedes orar a Dios como Eliseo oró? Y puedes decirte a ti mismo, como Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes decírtelo a ti mismo? ¿Puedes decírselo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia? No tener miedo, más son los que están con nosotros en esta situación, en esta prueba, en esta dificultad. Más son los que están con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Enséñanos a orar como Elías. Enséñanos a orar como Eliseo. Enséñanos a confiar en ti, Padre, y a pedirte con fe. La fe que mueve montañas. Enséñanos, Señor, te lo ruego. Y bendice a cada uno que está recibiendo esta tu palabra. Que puedan elevar sus oraciones con fe, sin miedo, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso. Y que en el nombre de Jesús vamos a tener lo que pedimos. Sea de inmediato o en el tiempo de tu voluntad. Gracias, Padre. Yo te lo ruego todo en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Dios les bendiga.